Muy buenos días a todos y a todas, queridos compañeros. Muchos de ustedes tal vez ya me conozcan. Los que no me conocen, yo soy el abogado Rafael Escobar. Yo soy director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En esta oportunidad, ¿verdad?, nos corresponde desarrollar un poquitito lo que es el módulo 5, ¿verdad?, del curso de formación para agentes educadores. Realmente nuestro tema, ¿verdad?, es el uso de la fuerza en situaciones de crisis. No obstante, antes de desarrollar el tema hay que hacer algunas precisiones. Hay que repasar un poquitito, temas que ustedes ya han desarrollado con la directora de Protección de Derechos Humanos en el sistema penitenciario, la doctora Milva Miranda. Necesariamente tenemos que repasar un poquitito por la importancia que tiene este tema de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Con el desarrollo de estas clases, ustedes se van a dar cuenta de por qué es importante, por qué los derechos humanos tienen una relevancia muy importante en lo que es el sistema penitenciario. Bueno, seguramente, como les dije, vamos a volver a repetir temas que ustedes ya han abordado con la compañera Milva, pero lo vamos a tener que volver a hacer algunos puntos, vamos a tener que volver a tocarlo o coincidir por lo menos en la atención a la importancia que reviste los derechos humanos. Bueno, hay una presentación que yo quiero desarrollar, entonces vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, queridos compañeros, antes de iniciar yo quiero comentar un poquitito que vamos a hacer una pequeña introducción, como ya lo mencioné precedentemente. Hay temas, hay conceptos que antes de desarrollar nuestro tema ustedes deben saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que saberlo? Porque es el ABC de su carrera. Hay conceptos muy importantes que, digamos, que ustedes lo tienen que manejar como el padre nuestro, digamos, por decir, porque es lo que el día de mañana, en una situación de crisis, les va a ayudar y les va a salvar en A o B situación complicada. Siguiente, compañero. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué significa para ustedes los derechos humanos? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, los derechos humanos, ¿verdad?, son el conjunto de normas y preceptos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Uno nace con los derechos humanos y estos derechos humanos tienen ciertas características. Siguiente, compañero. Habíamos hablado que los derechos humanos tienen ciertas características y acá citamos cada una de ellas. Los derechos humanos son universales, son inalienables, son irrenunciables, son imprescriptibles, son indivisibles. Universales, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, ¿verdad?, nacemos con derechos humanos. Son inalienables porque nadie nos puede quitar esos derechos. Tampoco los podemos renunciar. Estos derechos no prescriben. Son indivisibles porque no se pueden dividir
los derechos humanos. Tenemos que gozar todos y cada uno de ellos. Lo que generalmente sucede es que algunos derechos son suspendidos y que ya más adelante los voy a explicar. No se pueden dividir. Tenés derecho a la alimentación, se tiene derecho a la salud, se tiene derecho a una vida digna, ¿verdad? Son absolutamente indivisibles. Siguiente, compañero. Como nosotros estamos en el sistema penitenciario y en el caso de ustedes, ¿verdad?, en el sistema adolescente, es importante que ustedes sepan que las personas privadas de libertad también son sujetos de derechos. Como yo anteriormente les dije, los derechos humanos son indivisibles, ¿verdad? Únicamente ocurre que son suspendidos, y esto lo voy a explicar ahora. Se consideran derechos humanos del privado de libertad. Por la privada libertad, el conjunto de facultades y privilegios inherentes a todo ser humano, por su condición de hombre o de mujer, que no le hayan sido suspendidos al momento de la condena o disposición judicial que lo ha privado o privada de su libertad. Las personas privadas de libertad son también sujetos de derechos, como lo mencioné. Por lo tanto, la privación de libertad es el único derecho que le es suspendido. Sus demás derechos siguen plenamente vigentes. ¿Qué significa que la privación de libertad es el único derecho suspendido? Esto significa que por el error que cometió en su vida, pudo haber sido por una equivocación, por un accidente, ¿verdad? Él fue condenado, la persona privada de libertad fue condenada a cumplir con una pena privativa de libertad que tiene un plazo de cumplimiento, un plazo de fenecimiento. Cumplida esa condena, él va a volver a salir en libertad. Entonces, por eso se dice que el único derecho humano, ¿verdad?, suspendido, el único derecho humano suspendido es la libertad. La libertad no se divide, la libertad no se le quita la libertad, únicamente se suspende hasta que llegue el cumplimiento de su condena. Siguiente, compañero. Adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, sinceramente este curso, ¿verdad?, es dirigido a agentes educadores. No obstante, yo estoy en mi obligación de mostrarles la generalidad, ¿verdad? Los derechos humanos dijimos que son para todos, mujeres, hombres, adultos, adolescentes. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son los adolescentes en conflicto con la ley penal. El adolescente internado en un establecimiento especial goza de todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional. Tienen derecho a la vida, a la igualdad, a la salud, a la educación, ¿verdad? Esto está en la Ley 57/90, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y en las demás normas nacionales. Como dijimos, lo único que se restringe o se limita es el derecho a la libertad. Estos adolescentes tienen derecho a la educación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a una vida digna, se debe respetar sus derechos, no tienen que ser maltratados, no tienen que ser golpeados. Siguen plenamente sus demás derechos, como lo habíamos dicho.
Siguiente, compañero. Bueno, vamos a hablar un poquitito de leyes y un poquitito de derecho. Esto es importante que ustedes sepan para que puedan entender por qué los derechos humanos son importantes para nosotros. ¿Por qué los derechos humanos es importante para el país? Pasa que cuando ocurre violaciones de derechos humanos, cuando se vulneran los derechos humanos de un adolescente o un privado de libertad adulto, el Estado es responsable internacionalmente por las violaciones sistemáticas de estos derechos. Se preguntarán ustedes, ¿por qué el Estado va a ser responsable? ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Por qué el Estado le protege a estas personas? Como yo les había dicho, ¿verdad? El único derecho humano suspendido es la libertad. Sus demás derechos siguen plenamente vigentes. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Estado? Se preguntarán. Bueno, en nuestra Constitución Nacional hay un orden de leyes. ¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es nuestra máxima ley, es la ley suprema del país. Y en esta Constitución hay un orden de prelación de leyes. Y a eso nosotros le llamamos orden de prelación de leyes o pirámide de Kelsen. Todos los abogados lo conocemos y es importante que ustedes lo sepan para entender por qué el Estado es responsable de lo que le pudiera ocurrir a estas personas que están bajo su tutela. Porque tanto los adolescentes en conflicto con la ley penal como las personas mayores, adultas, privadas de libertad, las mujeres, todas estas personas están bajo la tutela del Estado paraguayo. Entonces, como ley suprema nosotros tenemos a la Constitución Nacional. En segundo lugar están los tratados, los convenios, acuerdos internacionales ratificados por el Paraguay y por el Congreso Nacional. En tercer lugar tenemos las leyes dictadas por el Congreso. Al hablar de leyes podemos hablar del Código Penal, del Código Civil, del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, del Código de Ejecución, del Código de Ejecución Penal, que ustedes lo conocen. Y en cuarto lugar, ¿verdad?, están las demás resoluciones, ordenanzas, decretos. Entonces como ustedes ven en esta lámina, ustedes pueden darse cuenta de que en segundo lugar, después de nuestra Constitución, le tenemos a los tratados internacionales. A medida que se desarrolle este curso, ustedes van a ir entendiendo, ¿verdad?, lo que implica esto. Siguiente, compañero. Bueno, ¿se acuerdan que yo al comienzo les había dicho que hay conceptos, ¿verdad?, que ustedes tenían que memorizarse y saber qué significa, porque esto les va a servir a ustedes y les va a ayudar a entender este curso? A mí me gustaría que ustedes sepan, ¿verdad?, el concepto de lo que es un tratado internacional, ¿verdad? ¿Qué son los tratados? ¿Qué son los acuerdos internacionales? ¿Verdad? ¿Qué significa o qué implica ratificación de un acuerdo o ratificación de un tratado por parte del Estado? Ahí vamos. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obliga, ¿verdad?, a los Estados partes el cumplimiento de ellos. Cuando un Estado firma o ratifica un acuerdo internacional,
¿verdad? Es obligatorio para el Estado que lo firmó, ¿verdad? Es vinculante. Un Estado no puede rechazar o hacer caso omiso a lo que firmó y a lo que ratificó, ¿verdad? Eso es un tratado internacional. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo, ¿verdad? Es un documento por el cual el Estado o una organización internacional asume obligaciones, adquiere derechos, pero también adquiere obligaciones. Cuando el Estado ratifica esto, se compromete, se obliga al cumplimiento de estos tratados. Generalmente estos tratados y estos acuerdos son estudiados antes de la firma, ¿verdad? Son estudiados por nuestras autoridades. Son estudiados, lo estudia el Senado, lo estudia la Cámara de Diputados, pasa por un proceso de estudio y finalmente es aprobado, es ratificado y es ahí donde genera derechos, se contrae derechos, pero también obligaciones. Siguiente, compañero. Bueno, en la lámina anterior hablamos de qué son los tratados, hablamos de qué son los acuerdos. Ahora vamos a repasar un poquitito lo que seguramente en la escuela habíamos escuchado o en la escuela habíamos tratado en la materia de estudios sociales. Yo sé que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Esto es súper importante que ustedes sepan. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es un pacto internacional, es un tratado suscrito por el Paraguay, firmado por el Paraguay y más de 25 naciones de América, entre ellas Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Todos estos países han firmado, han suscrito este pacto internacional, este tratado. Como lo dijimos anteriormente, un tratado es un acuerdo, es un pacto entre varios países y por lo tanto dijimos, ¿verdad?, que conlleva o que se adquiere derechos, pero también se contrae obligaciones. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica fue suscrito el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, por eso lleva ese nombre, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Por eso es importante que ustedes lo sepan, porque a medida que vayamos desarrollando esta materia, nosotros vamos a hablar de algunos artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que resulta necesaria esta introducción. Si bien aún no estamos tocando netamente el tema que nos corresponde desarrollar, es importante que ustedes sepan. Ustedes tienen que saber qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, o llamado también Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado suscrito por el Paraguay y que obliga al Paraguay, ¿verdad?, obliga al Paraguay al cumplimiento de los derechos humanos.
Paraguay, desde el momento de la firma de este convenio o de este tratado, Paraguay tiene responsabilidad internacional en cuanto a las violaciones de derechos humanos. Este tratado o este convenio es lo que nos obliga a respetar los derechos humanos, y ustedes tienen que saberlo, porque no solo hay una responsabilidad internacional del Estado, sino que también hay una responsabilidad personal del agente educador o del funcionario público que viole derechos humanos. Siguiente, compañero. Bueno, es importante que ustedes sepan qué es una crisis. ¿Qué significa para ustedes una crisis y cuáles son las causas? Vamos a citar algunas. Una situación de crisis es la grave alteración del orden dentro de los centros de privación de libertad y o centros educativos, la cual es ocasionada por la acción humana que puede afectar la vida e integridad de las personas o las instalaciones del centro. La situación de crisis que se presenta con mayor frecuencia en los centros son motines, riña entre adolescentes, incendios, disturbios, etc. Eso es una situación de crisis. ¿Verdad? Vamos a resumirlo como un conflicto interno. Vamos a resumirlo como un malestar general. Vamos a reducirlo como problemas dentro de los centros educativos. A eso lo llamamos situación de crisis. Siguiente, compañero. ¿Cuáles son las causas? Yo le quiero citar a ustedes dos causas. Una de ellas puede ser el hacinamiento general. O sea, si bien no es el caso de nuestros centros educativos, ocurre que en otros países, ¿verdad?, el hacinamiento es una de las principales causas de crisis. No en nuestros centros educativos, pero tal vez sí en los centros penitenciarios para adultos. Y es importante que ustedes lo sepan. El hacinamiento es una de las principales causas de crisis. Otra de las causas son los centros educativos mal gestionados. ¿Qué significa mal gestionados? Como hablábamos anteriormente, los seres humanos nacimos con derechos humanos. Los adolescentes tienen derechos humanos. Los únicos derechos humanos, o sea, el único derecho humano suspendido, dijimos que era la libertad. Si un adolescente no recibe buena alimentación, si un adolescente recibe malos tratos constantemente, si un adolescente no es atendido por el director, si un adolescente no es tratado en su salud, si un adolescente padece de algún tipo de adicción a drogas, al alcohol y no es tratado, si un adolescente, ¿verdad?, no es atendido por los psicólogos en casos de crisis psicológicas, en caso de malestares, dolores, ¿verdad? Si estos adolescentes no son atendidos, lógicamente va a causar una crisis. A eso nosotros lo llamamos centros educativos mal gestionados. ¿Por qué? Porque el director o el encargado de ese centro educativo no tiene iniciativa. El educador y el director tienen que estar pendientes de lo que le
ocurra a estos adolescentes. Tiene que conocerlos uno por uno. El director y el educador tiene que integrarse a ellos, tiene que hablar con ellos, tiene que conversar con ellos. ¿Para qué? Para detectar el problema de cada uno de ellos y poder tratarlos. Bueno, siguiente compañero. Bueno, queridos compañeros, es aquí donde realmente inicia nuestro módulo o nuestro tema. Lo demás simplemente fue una introducción que fue necesaria para que ustedes puedan comprender lo que de aquí en más vamos a tratar. Manejo de crisis. ¿Verdad? Como yo les había hablado, ¿verdad? Crisis significa un desorden, ¿verdad? Un evento, un malestar generalizado, ¿verdad? Que pone en peligro vidas de adolescentes, de compañeros educadores, pone en peligro la seguridad misma del centro educativo. Toda crisis requiere una respuesta especial por parte del director y de los educadores, de manera inmediata. Los educadores deben estar preparados para enfrentar una situación de crisis. Deben tener un plan de contingencia para cada situación que se susciten, ¿verdad? Se deben mediar los conflictos con el propósito de persuadir. ¿Qué significa mediar? El director de un centro educativo, el agente educador, tiene también que ser mediador, tiene que tratar de contener esta situación de crisis por medios pacíficos. Nunca llegar al uso de la fuerza. Evitar en todo momento la violencia, pero eso lo vamos a dar más adelante. Siguiente, compañero. Bueno, ¿cómo se resuelve una situación de crisis? Una situación de crisis se resuelve con una buena mediación, ser suave con la persona y duro con el problema. Presentar opciones de solución de conflictos donde todos ganen. Siempre converse usando el término nosotros. De esa manera se gana más confianza con la persona. Yo les había dicho que el educador y el director tiene que involucrarse con los adolescentes. Tiene que ganarse la confianza de cada uno de los adolescentes. Yo quiero comentarles una situación especial mía. Tuve la oportunidad de ser interventor en un centro educativo, ¿verdad? La Esperanza específicamente, para ser más concreto, y en ese lugar yo gané mucha experiencia, ¿verdad? Fue la primera vez que realicé ese tipo de actividades, pero me sirvió mucho y aprendí mucho. ¿Verdad? Aprendí mucho, ¿por qué? Porque yo en ese lugar, en ese centro educativo, me di cuenta, ¿verdad?, que un director no puede estar sentado en su escritorio, no puede estar en su despacho. Un educador no puede estar sentado en una esquina, debajo del árbol, mirando, manejando su celular, leyendo el diario o leyendo alguna revista, ¿verdad? Yo me di cuenta en ese centro educativo, donde por cierto muchos compañeros me ayudaron, los educadores me apoyaron y en todo momento estuvieron conmigo. Por eso me di cuenta que un director, un educador, tiene que estar con los adolescentes, tienen que hablar con ellos, tienen que interactuar con ellos,
tiene que brindarles consejos, escuchar. Un educador, un educador no solo está para impartir orden o algún tipo de ordenanza. Un educador tiene que saber escuchar a los adolescentes. El director tiene que saber escuchar, tiene que recorrer, tiene que aprender de ellos. Y cuando hablamos de confianza, al momento de elegir el delegado de pabellón o encargado del rancho, en mi opinión personal, hay que hacerlo rotar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí uno, por un lado, ¿verdad?, le da confianza al adolescente y por otro lado, va estudiando y le va conociendo a cada uno de los adolescentes. Bueno, siguiente compañero. ¿Se acuerdan que en los puntos anteriores habíamos conversado sobre la responsabilidad internacional del Estado? Más adelante vamos a hablar de la responsabilidad personal del educador o funcionario público. Como el Estado tiene responsabilidad internacional y el funcionario público tiene una responsabilidad personal, como el Paraguay es miembro de la OEA, ¿verdad?, que es una organización interamericana, como Paraguay ha suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, firmó una serie de tratados internacionales. Entonces, de ahí se desprende, como yo les había dicho, una serie de obligaciones para nosotros. Es importante que ustedes sepan que ningún adolescente puede ser sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles. Debe ser tratado con la humanidad y el respeto que se merece la dignidad inherente a la persona humana. Ser tratado sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, religión, creencia. Debe recibir asistencia médica, como dijimos, ¿verdad? Se debe recibir las visitas de sus familiares. Tiene que tener contacto con sus tutores. Tiene que recibir la visita de sus jueces. El director tiene que agotar todos los medios necesarios para que estos adolescentes reciban información sobre sus respectivos procesos. El director tiene que ayudar a que este adolescente se ponga en contacto con su defensor público. Se le tiene que informar sobre su situación judicial y su situación dentro del centro educativo. ¿Por qué? Porque ellos, al no recibir ninguna información, causa ansiedad, ¿verdad? Causa ansiedad, y esta ansiedad causa lo que llamamos crisis. Siguiente compañero. Siguiente compañero. Bueno, ¿qué es el uso de la fuerza? ¿Qué ustedes piensan o qué entienden por el uso de la fuerza? El uso de la fuerza es el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Debe ser excepcional, restringido y legítimo. Si un educador o un funcionario público utiliza la fuerza sin un motivo de justificación, está totalmente prohibido.
está totalmente prohibido y, como yo les había dicho, acarrea responsabilidad internacional y acarrea responsabilidad personal para la agente educador que los cometa. Siguiente, compañeros. Como ya lo dijimos, el uso de la fuerza debe ser necesario, debe ser proporcional y debe ser razonablemente utilizado. Siguiente, compañero. Vamos a hablar un poquitito de la responsabilidad internacional del Estado. Como yo les había dicho, el Estado tiene responsabilidad internacional y el funcionario público o educador tiene responsabilidad personal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la responsabilidad internacional del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado es garante de los derechos de los detenidos y debe ofrecer a estos condiciones de vida compatibles con su dignidad, lo cual significa que los estados tienen como obligación proteger los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Esto implica prevenir razonablemente, investigar seriamente y reparar y sancionar cualquier acto que sea contrario a la dignidad y que implique un tratamiento inhumano y degradante. Bueno, ¿qué significa esto, compañeros? En los puntos anteriores, en la introducción, nosotros habíamos hablado de la Convención Interamericana, habíamos hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional, ¿verdad? Donde los organismos o donde las personas que consideran haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos recurren. Es un organismo internacional y las sentencias de esta Corte son obligatorias para nuestro país por el hecho de que nosotros firmamos esos tratados y acuerdos internacionales de los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, si la Corte Interamericana dice que el Paraguay es responsable de lo que le pueda pasar a estas personas, entonces somos responsables. Si la Corte dice que se tiene que sancionar este hecho, se tiene que sancionar. Si la Corte dice hay que sancionar a esta persona quien ha cometido violaciones de derechos humanos, se le sanciona a esta persona. Y a ella, como ven, estamos hablando ya de responsabilidad internacional y también de responsabilidad personal. Siguiente, compañero. Bueno, en la introducción yo les había hablado a ustedes del orden de prelación de las leyes. Primero, como ustedes saben, hablamos de la Constitución, después hablamos de los tratados internacionales. En lo que es tratados internacionales, anteriormente estuvimos hablando de la responsabilidad internacional del Estado. En tercer orden de relación de las leyes están las leyes. Y es aquí donde podemos hablar de la responsabilidad personal del educador. El artículo 307 del Código Penal paraguayo, ¿verdad?, habla
lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, y también habla de la tortura. Entonces, de ahí es que se desprende, ¿verdad?, que el agente educador o cualquier otro funcionario público que utilizara la fuerza sin justificación alguna, maltratare o cometa actos de violación sistemática de derechos humanos, su actuar puede encuadrarse dentro de estos artículos y tiene penas de cárcel. El agente educador que cometa este tipo de hechos sin justificación puede ser imputado, puede ser acusado e incluso puede ser condenado. Y de ser educador o de ser agente penitenciario puede pasar a ser reo. Entonces, es por eso que ustedes tienen que tener muy en cuenta esto. No se puede utilizar la fuerza si es que no está justificado. ¿Cuál es la justificación? También ya lo hablamos. Tuvo que haber sido necesario, tuvo que haber estado en peligro la vida de un adolescente o de otro educador o la seguridad del centro educativo. ¿Verdad? Tuvo que ser legal. Y para que el uso de la fuerza sea legal, necesariamente tuvo que haber existido una justificación. No es pegar por pegar nomás, no es golpear por golpear nomás. ¿Verdad? Para ese tipo de cosas hay otros tipos de medidas. No porque un adolescente te gritó o te habló mal o te desobedeció, un educador puede recurrir a los golpes. Eso está prohibido, totalmente prohibido. Totalmente prohibido. En el caso de un intento de motín, primeramente hay que mediar, ¿verdad? Hay que buscar la paz antes que el uso de la fuerza. Hay que agotar todas las instancias, ¿verdad? No porque un adolescente le escupió o le habló mal o realizó algún acto que no se tenía que hacer, uno puede recurrir a los golpes. Está prohibido, señores, y eso hay que cortar. ¿Por qué? Porque por un lado el Estado paraguayo tiene responsabilidad internacional y por otro lado el agente educador tiene responsabilidad personal, y como ya les dije, de ser educador puede pasar a ser reo. Siguiente. Bueno, queridos compañeros, yo les quiero dejar un mensaje, ¿verdad? Este es un mensaje. Yo no sé si ustedes le conocen a Nelson Mandela, ¿verdad? Si no lo conocen, me gustaría que lo conozcan, porque fue una persona que estuvo privada de libertad, ¿verdad? Y de ser privado de libertad, él llegó a ser presidente, ¿verdad? Fue presidente de una nación. Con esto yo les digo, y como les mencionaba anteriormente, el único derecho humano, ¿verdad?, que se encuentra suspendido es la libertad. Las personas privadas de libertad tienen plenamente vigentes sus demás derechos humanos. Imagínense, Nelson Mandela estuvo privado de su libertad, ¿verdad? Por lo tanto, tenía suspendida su libertad. Una vez cumplía su condena, él salió en libertad, recuperó su libertad y llegó a ser presidente de una nación. ¿Qué dice Nelson Mandela?
Este es un mensaje que yo le quiero dejar a todos ustedes. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a los que tienen poco o no tienen nada. Señores, como yo les dije, Paraguay firmó varios acuerdos internacionales, tratados, que conllevan a obligaciones. Al Paraguay no se le va a juzgar por cómo se le trata a los ciudadanos libres. Al Paraguay se le va a juzgar por cómo se le trata a los que están privados de su libertad. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen suspendida su libertad. Ellos no pueden recurrir, si tienen dolor o enfermedad, ellos no pueden recurrir al doctor. Si tienen hambre, ellos no pueden recurrir a una despensa, a un restaurante para comer. Si alguien los golpea, ellos no pueden recurrir a la Policía Nacional para que intervenga. Estas personas están bajo nuestra tutela. Y somos nosotros quienes tenemos que cuidar de ellos. Sus demás derechos están plenamente vigentes y tenemos que ser conscientes de esto. Cuídense, queridos compañeros. Yo le aprecio a cada uno de ustedes. Y por favor, no caigamos en el uso injustificado de la fuerza. No caigamos en eso. En todo momento tratemos de dialogar, tratemos de mediar. No cometamos hechos de tortura, no cometamos hechos de uso injustificado de la fuerza. Seamos conscientes y desde ya, muchas gracias.